Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a este programa especial de Un Minuto con las Artes. Ya verán por qué. Y bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que en verdad estén bien. Eh, bueno, siempre agradecida de tener este nuevo encuentro con ustedes. Y sí, vamos a tener una excelente mañana. Muy buenos días también de mi parte, muy contento otra vez de estar aquí con ustedes a ver cómo nos va en el programa de hoy que tenemos, nos parece bastante importante el programa de hoy, bastante, vamos a ver, dice la palabra interesante que no dice nada, pero bueno, a ver qué sale. Bueno, Muy contento de estar aquí, vamos a ver. ya veremos. Como siempre, contentos de reencontrarnos cada semana y bueno, con la alegría de tener a un invitado muy querido y les prometemos un banquete libresco súper sustancioso y bueno, vamos a ver cómo nos va con nuestro querido Manuel Borrás. Contentísimos de recibir esta mañana a don Manuel Borrás, ese gran editor español, director de la muy prestigiosa editorial Pretextos. Manuel Borrás es licenciado en Filología Moderna, especialidad en alemán e inglés por la Universidad de Valencia, y en el año 1976 funda en Valencia, junto a Silvia Prat de Saba y Manuel Ramírez, la editorial independiente Pretextos, una de las más importantes de España, ocupando el puesto de editor literario. Hasta la fecha son más de 1.500 títulos los que integran el catálogo magro de Pretextos, y en él pueden encontrarse muchos de los autores contemporáneos más significativos en el ámbito de la narrativa, el ensayo, la poesía, tanto en traducciones como en lengua española. La literatura venezolana ocupa un lugar importante en el catálogo de Pretextos. Son casi 20 los autores nacionales allí publicados, con libros tan fundamentales, por ejemplo, como la obra completa de Eugenio Montejo en 3 tomos, una belleza de edición, o la obra entera de Rafael Cadenas, una enjundiosa antología poética de Guillermo Sucre, la obra poética completa de Igor Barreto, o la de Alejandro Oliveros, por solo mencionar algunos. Los vínculos de Manuel Borrás con Venezuela entonces son estrechos, nos visita cada tanto, así que le damos hoy la bienvenida a su casa, Venezuela, y a esta su otra casa, Un Minuto con las Artes. Bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallados, queridos. Y bueno, simplemente deciros que un placer encontrarme con vosotros en este programa. Y desde luego ya sabéis que contáis, con vuestro permiso, con un venezolano de adopción y de corazón. Mi vínculo con Venezuela es, yo siempre digo que a las naciones o a los países nos vinculan los amigos y amigas. Y yo desde luego puedo decir con ustedes que mi vínculo amoroso con Venezuela ha sido a través de mis amigos y amigas y que me siento muy, muy, muy a gusto en esa interrelación que ya establecimos hace muchos años. Vale, buenísimo. Nosotros contentísimos de tenerte como amigo y como interlocutor. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la editorial. En Venezuela se conoció hace tiempo Pretexto por la belleza de los libros de poesía que llegaban a Caracas, la pulcritud y la limpieza de la colección, sobre todo Cruz del Sur de poesía. Y bueno, Pretexto fue para nosotros la entrada en una cantidad de autores realmente importante, sobre todo para los que comenzábamos a leer poesía en aquel momento. Traducciones impecables, en selecciones también impecables. Eso nos invita a pensar un poco en algo que se dice comúnmente. Se suele decir como una muletilla casi que la poesía no se lee. Sin embargo, Pretexto ha consolidado buena parte de su solidez
y de su tradición editando poesía. La pregunta sería hasta qué punto es cierto que no se lee poesía, y Pretexto podría hacernos ver que no es así, o de lo contrario, cómo piensa Manuel que se mueve el mercado de la poesía, de la lectura de poesía en España y en Hispanoamérica, y nos hable después, si puede, de cuántos libros se venden, cuál es el tiraje mínimo de libros de poesía, porque uno se mete en la página de la editorial y a veces se desilusiona cuando aparece un cartelito que dice sin existencias, porque querría tener ese libro. Entonces también la pregunta va por el camino de cómo es el problema de las reediciones. Es decir, te estoy preguntando un poco de cosas, querido Manuel, y bueno, con tu inteligencia sabrás hilar sobre ese asunto. Co- Con mucho gusto, Rafael querido, contesto a tus preguntas. Mira, de igual modo que tú has dicho que Pretextos lo habéis visto desde Venezuela como una especie de puerta abierta a mucha de la literatura que uno ansía, ¿no? Puedo decirte que hubo cierta, mi pasado se dio cierta reciprocidad también con lo que nos ocurría a mi generación y a mí en concreto, por ejemplo, con los libros de Monte Ávila, de Venezuela, ¿no? Para nosotros Monte Ávila, como la editorial Fondo Cultura Económica en México o Losada en Argentina, sabéis que eran como dos faros abiertos a mucha de la literatura, como ves que no se podía escribir ni se podía, digamos, difundir en mi país. Y yo quiero rendir, creo que justo homenaje a esas tres iniciativas editoriales americanas que tanto sirvieron y tanto ayudaron, por lo menos al que habla y a mi generación, para conformar nuestra opinión o nuestro concepto del mundo y de lo que es la literatura ahora. Es decir, que yo creo que aquí hay como una reciprocidad adecuada. Yo siempre digo que España tiene una deuda amorosa contraída con América y lo digo de verdad, no lo digo por pura retórica. Esa retórica muchas veces, por desgracia, vacua, de cierta hispanidad, como ves que simple es retórica. Yo creo que los españoles tenemos una deuda contraída con América amorosa en muchísimos sentidos, desde el momento de llamado descubrimiento hasta nuestros días. Venezuela, entre otros países americanos, acogió una parte importante de nuestra España que tuvo que exiliarse producto de una guerra civil, una guerra incivil bestial, y bueno, nosotros estamos, creo que siempre en deuda. Dicho esto, la pregunta de si se vende o no se vende la poesía, porque es verdad que Pretextos, tú muy bien sabes, Rafael, y supongo que el resto de los amigos con tertulios hoy, se le identifica fundamentalmente como una editorial de poesía, que a mí no me molesta en absoluto, pero también estamos publicando como ves, otros géneros, por supuesto, entre otros narrativa, muy buena narrativa, venezolana también, por cierto, y en cambio no se nos hace el caso que yo creo que merecería la importancia de aquello que estamos publicando. Pero en fin, ya que lo centramos en la poesía, yo te diría que la poesía siempre es como el género tonto, digamos, en lo que el mundo de la comercialización del libro respecta. Es decir, porque siempre es el género que vende poco, que cuesta dinero, etcétera, etcétera. Es posible que la poesía no venda, es evidente que la poesía no vende como vende, por ejemplo, la narrativa, pero yo creo que hay una razón fundamental. Y eso se puede leer tanto desde la perspectiva de vuestra orilla como desde la nuestra. Yo creo que el lector de poesía es un lector mucho más independiente, sin menoscabo del lector de narrativa, del lector verdaderamente, del lector verdadero de narrativa, o como llamaría Juan Ramón Jiménez, el lector gustoso. Yo creo que, pero el lector de poesía es un lector poco influenciable, digamos, por los media. Es un lector más libre,
es un lector que sabe perfectamente lo que quiere, al que es mucho más difícil darle gato por liebre. Y yo creo, cuando se hace la pregunta del millón, ¿cómo es posible, si no da réditos la poesía, que ustedes, los editores de poesía, se empeñen tanto en la poesía? Yo siempre he dicho que, desde mi perspectiva de editor vocacional, literario, el mundo de la poesía te pone constantemente el reto, ¿no? Es decir, tú sabes que ahí no vas a poder engañar a nadie. Y si engañas, al final lo vas a pagar. Y entonces es decir, la propia exigencia que genera el mundo, la sociedad lectora de poesía, para nosotros es un reto. Y es un reto además muy estimulante, ¿no? Si nosotros, que vamos a cumplir ahora en el año 26, como sabéis, ya 50 años de editores, creo que en los anales de la edición en nuestra lengua fuimos los editores más jóvenes. Yo siempre digo eso, no sé si hemos sido los mejores, pero desde luego fuimos los más jóvenes. Si hemos mantenido el tipo, digamos, publicando poesía a lo largo de estos 50 años, es por algo. Y yo creo que las gratificaciones no solo vienen, digamos, por los resultados de ventas. Por desgracia, el mundo de la edición se está convirtiendo, en fin, con todos mis respetos, pero se está convirtiendo un poco en un mundo de mercachifles. Es decir, todo aquello que no rente no es susceptible de estar en nuestro objetivo. Y a mí eso me parece una verdadera barbaridad. De hecho, yo creo que la gran cultura literaria venezolana hoy no está siendo tratada en la medida adecuada porque ya no contabiliza. Es decir, vosotros seguís teniendo el mismo potencial de escritores y de escritoras, pero la diferencia es que ya no cotiza eso. No podemos vender nuestro producto en Venezuela, luego entonces ya no tiene la misma cotización. Eso fue lo que a mí en un momento determinado, al margen de que ya sabéis mi vocación, digamos, venezonalista, ¿no? Por la literatura y por la reivindicación de esa gran literatura, de esa gran república latinoamericana, vino reforzada porque yo me di cuenta de que en un momento determinado había como cierta orfandad, como cierta desapego. Y empecé a pensar qué es lo que pasaba. Es decir, si la literatura es la misma, pero lo que pasa es que ya no podemos realizar las operaciones económicas que se realizaban antes. Ya no podemos mandar los libros allá, no se garantizan con las ventas allá, etcétera, etcétera. A mí esto me parece francamente muy injusto, y yo no ahora lo he reiterado, esta especie como, si me disculpáis, denuncia del medio en el que nos encontramos, comprendes, porque me parece que es muy, muy tremendo, pero también me parece que es un síntoma de nuestra época. Yo veo que eso no es un problema de los editores españoles, es decir, peninsulares, es un problema universal. Yo estoy teniendo hoy relación con editores que para mí han sido faros en el ámbito internacional, como Swordcamp, como Faber, aunque los cursis la denominan Faber, ¿no? Faber es un apellido alemán y se pronuncia Faber, no Faber. Faber es favor, es otra cosa. Y porque claro, aquí también lo que hay es mucha tontería y mucha impostura, ¿no? Y habría que empezar ya a decantar las cosas, ¿no? Bueno, pues todos estos editores que para mí en el ámbito internacional han sido referencia, ahora se han vuelto unos mercachifles, unos verdaderos mercachifles que lo único que quieren es hacer operaciones aritméticas. No sé si os acordaréis una de las páginas del defensor de nuestro Pedro Salinas, nuestro gran poeta Pedro Salinas del 27, que decía que la literatura, cuando empieza a convertirse, o sea, cuando el escritor empieza a reposar su lápiz sobre una página en blanco y en vez de escribir lo que hace es una operación aritmética, es el acabose. Y me parece que estamos completos en esa situación. Es decir, la literatura, claro que hay que hacer negocio con la literatura, pero ojo, esto no es simplemente una cosa para hacer negocio. No sé si correspondo a tu pregunta, Rafael. El tiraje, como tú muy bien sabes, claro, el público lector de poesía es más
pequeño, luego el tiraje se acomoda a ese público más reducido. Y claro, eso hace a la vez que si un libro felizmente acaba vendiéndose bien, no haya suficiente existencia para abastecer a todos. Pero yo debo decir una cosa a favor de pretextos que yo creo que mucha gente no repara en ella. Nosotros tenemos un catálogo vivo, vivo. Tenemos casi 2000 y pico ejemplares que hemos hecho además con nuestros propios recursos, no con recursos del Estado, etcétera, etcétera, con nuestros propios recursos, que nos hemos jugado nuestro patrimonio en estos 50 años. Es decir, que no les debemos nada a nadie y que está vivo. Es decir, nuestro catálogo está vivo. Pues es posible que haya interims en el que haya libros que a todos nos apeteciera que estuvieran circulando y que no están, pero acaban reeditándose. No se reedita aquello que nos retiran, porque también hay otra cosa. Está ahora la tendencia a retirarte la confianza, si en un plazo determinado de tiempo no has vendido tú lo suficiente. Que esa es otra, que deberíamos de empezar a reflexionar todos un poco sobre, porque yo creo que lo que hemos perdido es el horizonte ético. Es decir, aquí todo vale, absolutamente todo vale. Entonces, si usted no vende, ¿por qué no vende? Si usted vende, ¿por qué vende? Y entonces, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Yo, perdonadme que ponga énfasis y que ponga cierta pasión en esto que estoy diciendo, pero creo que habría que empezar a decantar la cosa ya, descubrir a muchísima gente que cree que esto es simplemente un negocio. Y esto es algo que va más allá de los negocios. Yo quería comentarle lo que usted está diciendo, a ver cómo perfilar un poco más. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted está diciendo, completamente de acuerdo. Yo no creo que la literatura sea, o la editar literatura sea solamente un negocio. Pero aparte del libro, del escrito, también hay una labor que ustedes hacen, que es el diseño del libro, el material con que se trabaja el libro, y todo eso también es gasto. Yo tratando de tocar la otra parte también, ¿cómo manejar esos límites? ¿Cómo es posible controlar esos límites? Los diseños que ustedes tienen son lindos. ¿Quién no le gusta tener los libros de pretexto solamente por los libros que son tan agradables de ver, de tocar, no sé, de tener? Hay toda una preocupación por el libro, aparte de la gran literatura que está detrás, ¿no? O dentro, por decirlo mejor, del libro. Hay también otros aspectos. ¿Quién le paga a los diseñadores? ¿Cómo se le paga a los diseñadores? ¿Cómo se compra el material? O sea, todas esas cosas hay que manejar. ¿Cómo se compite con unas grandes librerías que sacan y sacan y sacan libros? ¿Cómo se hace con eso? ¿Cómo se hace con esa economía que parece que lo maneja todo hoy en día? Todo, hasta los anuncios de YouTube o en Instagram. Todo se maneja por la economía. ¿Cómo nos movemos ahí? Es la pregunta que a mí me preocupa, la verdad. Ya. Bueno, mira, Humberto, ¿no? Eso, Humberto, eso se consigue con mucha vocación, con mucha entrega al trabajo, y con esto no estoy yo dándomelas, comprendes, ni dando no estoy dándomelas ni dándonoslas a mí y a mis compañeros, comprendes, de sacrificio, porque no ha reportado ningún sacrificio. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo muy gustosamente. Nosotros hemos pignorado un patrimonio propio muy gustosamente. Es decir, hay gente que dispone de unos recursos y prefiere comprarse, ¿qué te voy a decir yo? Departamentos en Miami. Yo he preferido hacer libros. Yo y mis socios, tanto Silvia Prat de Saba como Manuel Ramírez. Y hemos puesto todo nuestro hincapié, comprendes, en eso. Es decir, hay gente que a mí me pregunta gente, pero Manuel, ¿por qué no te jubilas ya? Porque el mundo ha cambiado tanto, comprendes, se ha deteriorado todo tanto. Y digo, bueno, yo no me jubilo por una cuestión bien simple, porque mi vida,
comprendes, y la vida de mis dos otros socios y amigos del alma ha sido, y nuestra obra es esta, no es otra. Yo si fuera, Humberto, un señor, que si hubiera sido escritor, comprendes, si yo tuviera pues cosas que escribir o que escribirle a la humanidad, pues me retiraría, comprendes, a una isla y me pondría a escribir esos libros, pero yo no soy ese. Yo soy un señor que he disfrutado enormemente con lo que he hecho, enormemente. Y yo solo puedo estar a día de hoy, te lo digo con toda honestidad y franqueza, agradecido haber podido hacer lo que he hecho y poder seguir haciéndolo incluso en este momento que también nos es tan adverso. Pero tan adverso hasta límites que no te lo puedes ni imaginar. Por ejemplo, el otro día mi socia y compañera Silvia Pratesaba hablaba con una agencia literaria, ¿no? Y la agencia literaria le decía, pero señora, usted es una idealista, usted no tiene ni idea lo que es esto. Esto es una máquina de hacer dinero y nosotros lo que queremos es hacer dinero. ¿Usted qué me cuenta a mí de cultura y qué me está diciendo usted? Esto, o sea, no voy a personalizar porque no quiero descalificar a nadie, como te puedes imaginar, pero esto lo estamos escuchando constantemente. Y ese señor o señora de la agencia que está expresándose así, no es que sea peor o mejor, es que está recibiendo unas consignas de que eso tiene que ser así. Claro, nosotros nos hemos convertido, Humberto, casi en un rara avis, en una gente, en una, digamos, especie en extinción. O sea, yo creo que igual que con Unselt, ¿no? En el ámbito de la edición, de la gran edición alemana, o Klaus Wagenbach, que fue un final de raza, yo creo que con nosotros también se acaba eso. Es decir, tengo la esperanza remota de que quizá alguien nos tome el relevo. Por ejemplo, el otro día tuvimos un acontecimiento muy emocionante porque un grupo de gente joven nos hizo un homenaje. De hecho, han escrito un libro sobre los tres socios de Pretexto, se llama Tres Juncos. Y han hecho ese libro, un libro bellísimo físicamente, siguiendo precisamente lo que tú hablabas, comprendes, esa especie de gusto estético. Pero ese gusto estético por los libros, aparte de que nos gusta, es decir, nosotros hemos reivindicado de siempre la belleza de la tipografía o la belleza de las pequeñas cosas, ¿no? Pero es que eso, por ahí pasa nuestro respeto, tanto por el origen del libro, que son sus autores, aquellos que han escrito ese libro, como los receptores de los mismos, que son los lectores. Es decir, hacer un objeto bello es precisamente nuestro homenaje a autores y lectores, simplemente. Y menos mal que ahora eso se nos reconoce, Humberto, porque es que antes no se nos quería ni siquiera distribuir porque éramos unos editores excesivamente austeros, excesivamente, pero ¿cómo quiere ir usted simplemente haciendo un juego de letras o de tipografía? ¿A dónde quieren ir? Ustedes lo que tienen que poner son colores y más colores y reproducciones atractivas en las cubiertas para poder vender sus libros. Hasta ese límite hemos tenido que luchar nosotros. Hubo gente que no quiso distribuir nuestros libros porque les parecía demasiado austeros, demasiado desnudos. Qué fuerte, sí. Eso es la O- exquisitez de lo sencillo. ole por ustedes, ole, La ole y belleza de lo ole. sencillo, la belleza de lo pequeño. Yo el otro día en el agradecimiento a esta gente joven que nos rodeó en el Museo Iván en Valencia y nos rindieron homenaje, yo decía, hay que reivindicar, hay que volver a reivindicar la belleza de lo bello, de las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas son las que verdaderamente hacen en definitiva la gran cultura. No podemos estar más de acuerdo, querido don Manolo. Completamente. Vamos a hacer una pausa aquí, pausa musical. Vamos a escuchar el Cant dels Ocells con la gran victoria de Los Ángeles, compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra gratísima conversación con don Manuel Borrás. Ya regresamos.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado el Candles o Cells con Victoria de Los Ángeles y los compromisos comerciales del emisor y continuamos nuestra conversación con don Manuel Borrás, editor de Pretextos. Y claro, hablemos entonces ahora de la literatura venezolana en el contexto internacional editorial al que Manuel sin duda ha logrado posicionar tanto o al menos presentar eh, afuera. Sabemos que el primer contacto de Manuel Borrás con la literatura venezolana fue a través de Rómulo Gallegos en la biblioteca familiar. Luego vinieron Teresa de la Parra y José Antonio Ramos Sucre. Y bueno, a partir de ahí la historia es larga hasta hoy. Más de una vez ha dicho Manuel que tenemos una literatura muy buena, y lo dice en estos términos enfáticos como es. Yo creo que la literatura escrita en español tiene una alícuota importantísima en este país y eso tienen que saberlo. Bueno, hablemos de la literatura venezolana en el mercado internacional y de los valores que encuentra Manuel Borraja en ella. Yo los valores que he encontrado en la literatura venezolana son los valores de cualquier literatura que se precie en el ámbito universal, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza, por ejemplo, la literatura que hoy se está escribiendo tanto en el ámbito de la narrativa como de la poesía en vuestro país, es precisamente la variedad. Yo creo que hay una gran variedad. Eso te da además la medida, yo creo que no solo de la salud de esa literatura, sino también del dinamismo. Después hay una cosa que yo repito constantemente y que quizás sea la verdad de perogrullo, pero creo que es evidente. Cuando un país, en un periodo de tiempo determinado, se han sucedido determinadas estéticas, determinadas escuelas literarias y tal, con una, te diría que precisión, aunque es verdad que la literatura venezolana, como algunos exégetas han sostenido, ha tenido un desarrollo más bien un poco tardío, yo creo que ha cumplido perfectamente con cualquier otra tradición, otra de las grandes líneas fuertes de la tradición literaria, digamos, universal, ¿no? Y yo creo que eso se nota incluso hoy. Es decir, por ejemplo, qué duda cabe en el ámbito de la poesía, que vosotros habéis sido, yo creo que una de las repúblicas latinoamericanas con una poesía, aparte de ese carácter de la diversidad a la que hacía antes referencia, de la intensidad. Es decir, yo no he parado y no paro de descubrir y admirar a muchos de los poetas y las poetas venezolanas que verdaderamente me sorprenden. Y cuanto más las comparo, digamos, a cualquier otra tradición, ya no solo literaria del resto de las repúblicas americanas, sino, te diría que incluso europeas, me fascina o sea, me admira el potencial que tenéis. Y eso lo estás viendo desde la gente más talludita hasta los más jóvenes. Yo estoy recibiendo muestras, por ejemplo, de poetas jóvenes y narradores, os diría, aunque en ese aspecto conozco menos, también jóvenes verdaderamente, a mi juicio, muy, muy prometedores, ¿no? Y chicos, ahí es donde se nota una línea de fuerza. Entonces, cuando una tradición, digamos, de calidad, no se ve interrumpida, sino se ve sostenida en el tiempo, prolongada en el tiempo. Es decir, yo creo que podemos hablar con todo rigor de un continuum verdaderamente admirable. Y yo creo que eso es lo que os distingue. No os voy a decir que os singulariza, porque también hay otras repúblicas, comprendes, que tienen también una tradición muy buena, pero yo creo que sí que os distingue. Y además comprendes, ahora que estáis, desgraciadamente, como mencionaba antes, a la baja, tendríais que estar reforzados por la evidencia
de que en vuestro país se está escribiendo parte de la mejor literatura en nuestra lengua. Pero es que indiscutiblemente yo ya no hablo por pasión venezonalista, ni porque os quiera mucho, ni porque os tenga mucha admiración. Creo que es algo perfectamente comprobable para quien quiera comprobarlo. ¿Comprendes? Porque habrá gente que siempre nos va a negar la mayor. Y habrá gente que nos negará la mayor para justificar determinados silencios. Bueno, agradecemos muchísimo el ojo y el sentimiento de Manuel con respecto a nuestra literatura, y eso lo ha puesto en evidencia con el catálogo que ha desarrollado con autores de nuestro país. Ya Álvaro nombró a Eugenio Montejo, que quizás uno de los principales que están allí en esa colección tan bella de clásicos, con unos libros maravillosos que todos queremos tener en nuestras casas. No solamente porque apreciemos mucho a Eugenio y lo hayamos leído desde siempre, sino porque además los libros son objetos bellos en sí mismos. Pero yo quería hacer una pregunta a propósito de eso de la vinculación de Manuel con Venezuela y del catálogo venezolano en pretextos, porque me llamó la atención un libro, viendo el catálogo de la editorial, que se llama Vuelvan caras y lo que viene luego, que creo que no se puede decir por la radio, que es una expresión que para nosotros tradicionalmente se la atribuimos a José Antonio Páez. Y en la portada del libro aparece nada más y nada menos que el cuadro de Arturo Michelena en el que se representa ese momento de una batalla que ahora no recuerdo cuál es, en el que precisamente Páez le dice a los soldados que vuelvan a la batalla. Ahora, ese título parece corresponder a otra experiencia que yo desconozco. El autor del libro es Rafael Baena y parece que el héroe del libro, el que parece que dice esa frase, es Juan José Rondón. Desconozco la historia, solo lo que leí en la página de la editorial, pero me llamó la atención eso, que se le atribuyese esa expresión que para los venezolanos es absolutamente paisista, ¿verdad? A otro personaje de la historia colombiana. Si, no sé si Manuel sabe algo de esa parte, es una simple pincelada pintoresca que me llamó mucho la atención. No, bueno, como tú muy bien has dicho, Rafael, es una novela escrita por tu tocayo, Rafael Baena, escritor, periodista y novelista colombiano, muy querido por mí, muy querido por nuestro común amigo Darío Jaramillo Agudelo, que te honra también, comprendes esto, conocer, nos honra conocer y tratar, y que sé que te estimo muchísimo. Y este es un libro que me confió Rafael. A mí me gustó, la verdad, porque era un libro comprendes, que trataba en un momento, además, como todos sabemos, comprendes, de, digamos, ya no mistificación, sino casi a geografía bolivariana, que trataba de poner a ese indudable personaje histórico al que no voy a enmendarle yo la plana, ni se me ocurra, ni se me ocurriría nunca, ¿no? Pero bueno, darle un carácter, además, esto, digamos, más humano, más, es decir, más descolgado de la peana compleja en la que se le estaba subiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es verdad que hay una serie de licencias que yo creo que Rafael se tomó en su momento. Rafael, por desgracia, nos dejó hace ya unos años, murió de un modo prematuro, aunque los amigos siempre mueren prematuramente, ¿no? Pero él murió muy joven todavía. Y además debo deciros que fue un libro que incluso yo lo supe, ese testimonio por Rafael, le ocupó y leyó esto Chávez. ¿eh?
precisamente inducido porque el personaje principal de toda la hazaña que ahí se nos contaba con Pérez era Simón Bolívar, ¿no? Como es lógico y natural. Lo que no sabemos cuál fue la opinión final que Hugo Chávez dio de ese libro, si es que lo leyó o acabó leyéndolo, ¿no? Pero es verdad, ves que ahí, es decir, yo, eso que se le atribuye, o que tú identificas, comprendes esa frase, vuelvan caras, por lo que sé, no se puede decir, el resto comprendes que era atribuible a Rondón, pues tú sabes, comprendes que a lo mejor también eso tuvo como cierto desplazamiento, ¿no? Pero no te puedo, o sea, simplemente contarte esta anécdota, no te podría con honradez ampliarte más datos sobre el asunto, ¿no? Claro. No, yo también quería solo hacer una pincelada sobre ese tema que me llamó la atención porque cuando vi la carátula dije, wow, es una novela sobre Páez y resulta que es otra cosa. Pero bueno, ese es Era un otra tema. cosa, Sí, sí. era otra Vale, cosa. entonces vamos a darle chance a Susana para que converse un rato. Bueno, voy a retomar un poco la idea de lo que estaban conversando, pero en realidad, bueno, tengo dos comentarios que me gustaría, digamos, que se pudiera profundizar en ello. Eh, Retomo un poco la idea de las carátulas, porque en la sencillez está la belleza. Y me doy cuenta que las portadas son muy importantes porque hay una decisión que ustedes toman entre unas portadas que son apenas con unas viñetas muy hermosas, muy sencillas, y otras con muy buena fotografía, una fotografía muy selecta, que es la que hace la portada. Entonces, por un lado, los criterios de escogencia, cuándo darle importancia a la imagen y cuándo darle importancia a la viñeta o más bien a la palabra, al título mismo del libro, ¿no? Esa sería una primera pregunta y la que yo normalmente tenía es porque hay una entrevista muy buena, la verdad es que me gustó mucho que le hicieron en El Espectador y usted dijo algo que me parece fundamental, es la educación de la sensibilidad para poder apreciar la literatura y así como la literatura, todas las artes. Y usted decía que para eso hay que tener tiempo. No se puede ir hacia lo fácil, hacia lo rápido, hacia lo comercial, como se comentaba hace un rato. Hay que tener un tiempo para saborear, un tiempo para poder imaginar, para poderse dejar llevar por las imágenes y por lo que uno lee, ¿no? Y si la clave es la sensibilidad, ¿cómo la podemos proteger y desarrollar y transmitir a los demás? Esa sería mi pregunta. Bueno, Pues las dos. te agradezco mucho la pregunta, Susana, porque a mí es algo que me preocupa mucho, ¿no? Es decir, Sí. y me preocupa mucho como pedagogo, porque yo creo que editar también es una de las formas posibles de hacer pedagogía, o yo lo he asumido como tal, ¿no? Y yo creo que los pedagogos, y no lo dice Manuel Borrás, eso nos viene desde la Grecia antigua, eran los seductores. Es decir, el pedagogo es el seductor. Es aquella persona que logra crear un estado de perplejidad en el otro hasta tal punto que es capaz de inocularle un conocimiento determinado, ¿eh? Es decir, facilita la transmisión de un conocimiento. Y editar para mí, para mis amigos y colegas en pretextos, ha sido exactamente, ha significado compartir. Compartir algo que fue previamente valioso para nosotros, que nos ayudó a vivir y que siempre pensamos que eso no era exclusivo, en exclusividad para nosotros, sino que precisamente si algo nos había sido útil en nuestras vidas, teníamos la obligación moral de compartirlo con nosotros. Y esa ha sido nuestra razón de ser. Compartir todo aquello que nos ayudó a vivir, porque pensábamos que podía ser susceptible también de ayudar a vivir a otras personas
incluso te diría, a conformar más o menos la sensibilidad como había sido conformada la nuestra. Y eso yo me di cuenta en los momentos, te diría que incluso iniciales de la andadura editorial, que todavía éramos universitarios, yo todavía no había egresado de la universidad, pero ya estamos pensando con peces en la cabeza las cosas. Y había una cosa, por ejemplo, que a mí me llamaba muchísimo la atención, Susana. Yo era una persona, yo había sido un chico, ¿cómo te diría? Privilegiado. Yo nací en el seno de una familia de la burguesía, no te voy a decir comprendes, una burguesía asentada, no, sin aspavientos, ¿no? En la que había biblioteca, en la que claro, eso parece una perogrullada, pero en un país como España, comprendes, no era tan habitual, ¿eh? Biblioteca y unos padres además que se preocuparon de nuestra formación, ¿eh? Unos padres además con un carácter cosmopolita muy grande, que se preocuparon también porque estudiáramos lenguas, porque viajáramos, porque podían dotarnos de todos esos conocimientos. Y yo paso, claro, digamos, de colegios, no te voy a decir que de élite, pero colegios, claro, alejados del mundo. Yo vivía en una burbuja. Y cuando llego a la universidad, es cuando aterrizo en la realidad. Yo no era ignorante de la realidad que se vivía en mi país, porque mi familia también se preocupó de que yo viera esa realidad también hostil del país. Pero yo, hasta que no toqué suelo, y fue en la universidad, no fui consciente de lo que era aquello. Entonces yo, por ejemplo, a mí me llamaba soberanamente la atención que mis profesores nos daban bibliografías. Yo podía leer en alemán, podía leer en inglés, podía leer en francés, pero la mayoría, el 90% de mis compañeros y compañeras, no tenían ese acceso. Y entonces, por ejemplo, a mí, te estoy poniendo esto como un ejemplo, yo me rebelaba. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan injusto que a esta gente ya se les está, en cierto modo, excluyendo de algo en lo que tendrían que estar incorporados? De ahí fue cuando nació, comprendes, nuestra, no la de Manuel Borrás, sino del grupo que constituimos, comprendes, esto, la editorial, que teníamos que tratar en la medida de nuestras posibilidades, porque también nuestro proyecto era un proyecto modesto, pero rectificar esa situación, ¿eh? Y además, te lo digo con toda franqueza, Susana, yo al fin y a la postre lo único que hacía era devolver algo a la sociedad que la sociedad ya me había dado a mí, ¿eh? Es decir, el patrimonio de mi familia viene de algún sitio también, ¿comprendes? Entonces yo creo que hay que establecer ahí una justa correspondencia. Entonces nosotros lo que hemos hecho no lo hemos hecho por virtud, sino lo hemos hecho, o sea, no lo hemos hecho por querer ser virtuosos, sino lo hemos hecho por obediencia a una naturaleza sensible determinada. No sé si me explico. Perfectamente. Muy bien, de verdad. Ese es un tema para mí preocupante también, cómo no perder esta capacidad de poder dar y de despertar. Claro, pero es que para eso lo que tú has dicho al principio, se necesita tiempo. Es decir, yo creo que andamos muy Sí, deprisa. Yo creo que además la naturaleza de la literatura escrita es la lentitud. Si le ujú, imprimimos la velocidad que le estamos imprimiendo, lo que estamos haciendo es desnaturalizarla entre todos. Y ese tiempo es precioso para poder tener conciencia de la existencia de los otros, Mm. de cómo Com- están los otros al lado tuyo, qué es lo Completamente que de les falta acuerdo. a esos otros, cómo son marginados esos otros por razones totalmente espurias. claro, Y yo, yo, Pero para yo, eso queda tiempo. Si nos meten en la vorágine esta en la que estamos, no podemos pararnos. Yo ahora tengo aquí al lado cientos de muertos, ¿comprendes? De lo que nos ha ocurrido. ¿eh?
está el pueblo, la gente, aparte de una manera espontánea, está yendo a entregar toda su fuerza para ayudar a la pobre gente, comprendes, que está sufriendo la catástrofe que están sufriendo. El Estado casi ni ha aparecido. Y Increíble. estamos hablando del primer mundo hipotético. Y estamos hablando de un país que es Comunidad Europea. Y estamos hablando en el Mediterráneo. Estamos hablando de una comunidad que hace escasamente una semana estaba boyante en todos los sentidos. ¿Comprendes? Sí, Es decir, la velocidad es un arma de los peores para que enajenarnos del mundo. No os quepa la menor duda. Mira, nosotros hicimos un señalador con motivo de una feria del libro en la que regalábamos a los lectores y lectoras que se acercaban a nuestro stand y que ponía, rezaba lo siguiente: nada verdaderamente importante en la vida requiere urgencia. Y ese es nuestro lema. Bravo por eso, don excelente, Manuel, y bueno, Bendito lema, yo aplaudo ese lema. buenísimos. excelente, sí. Magnífico. Bueno, Bueno, queridos profes, querido Manuel, hemos llegado al final de esta sabrosa conversación. Qué gusto haberte tenido entre nosotros. El gusto ha sido mío, me he encontrado muy a gusto entre vosotros Mm, y bueno, ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Rafael, claro. Susana, Humberto, ¿Cómo no? todos, Álvaro, y mis saludos y mucho, mucho ánimo y mucha fuerza.